Ok, buenos días. Vamos a continuar con una nueva sesión del curso de Lógica y Argumentación Científica y les recuerdo lo que estábamos viendo, pero antes de recordarles lo que estábamos viendo, voy a dar un aviso. Yo mandé las evaluaciones de los ensayos y creo haberlas mandado todas, ¿ok? Si por cualquier motivo hay alguien presente que me mandó el ensayo y no le llegó su evaluación, por favor, me manda un correo con su ensayo porque yo busqué en todos los correos que tenía y creo que no dejé ninguno fuera, pero a veces me pasa que se me pasa un ensayo que me mandaron, no lo vi y por lo tanto no lo evalué. ¿Ok? Entonces creo, sí, sí, no hay problema, Benjamín, que el internet te colapse, no hay problema. Tú haz lo que puedas, ¿ya? Entonces, como les decía, si a alguien le falta la evaluación del ensayo, por favor, me lo dice. ¿Ya? Me manda un correo, me dice, profe, yo le mandé este ensayo, aquí está, no me llegó la evaluación, y yo veo si es que, o sea, yo le evalúo la evaluación, el ensayo, perdón, pendiente, ¿ya? Porque dentro de todos los correos que recibo, no es poco probable que se me pase un correo, ¿ok? O que me haya ido a parar a spam, etcétera. O a veces me ha pasado que estudiantes escriben mal mi correo y se lo mandan a otro Waldo Quirós, a Waldo.Quirós, que es mi correo, se lo mandan a Waldo Quirós todo junto, no sé, bueno. Así que me avisan, por favor. ¿Ok? Lo segundo que quería comentarles es lo siguiente. A razón del ensayo, eh, hay dos cosas que quería comentar. Son dos patrones que los vi repetitivos, ¿ya? Y quería formarlos en estos aspectos porque creo que es importante que estos pequeños errores que están cometiendo no los arrastren a la universidad. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a un par de cosas. ¿Ya? La primera es que hay un patrón general que vi, que es el siguiente. Si bien es cierto, la mayoría de los ensayos están bastante bien, un error muy frecuente que cometieron es respecto de la referencia. Eh, yo a usted no les pedí que un formato de referencias, es decir, ustedes podían poner el formato que ustedes quisieran, ¿ya? Sin embargo, hay una cosa que ustedes siempre deben tener cuidado y es que cuando ustedes escriben algo, un párrafo, por ejemplo, y ese párrafo no es de ustedes, sino que es de una referencia, hay dos formas de citarlo, ¿ok? Número uno, si ustedes están tomando un párrafo textual, o sea, si ustedes copiaron y pegaron, ¿ok? Tienen que decirlo en el texto. Ustedes tienen que decir, por ejemplo, no sé, a Álvarez y colaboradores dicen lo siguiente, dos puntos, comilla, de manera que quede claro que ese párrafo está copiado y pegado, ¿ok? Que no es el análisis del trabajo de Álvarez, sino que es un copiado y pegado textual, ¿ya? Porque no es lo mismo analizar un trabajo y decir, mira, Álvarez y colaboradores dice que esto pasa por esta razón y en realidad es una opinión interesante, ¿ya? Eso se entiende que ustedes lo escriben. Sin embargo, si ustedes copian y pegan algo, ¿no es cierto? Y no dicen que lo están citando textual, eso se puede acusar como plagio. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? Están pasando un análisis, están pasando un párrafo textual como que fuese un análisis propio. ¿Ya? Yo entiendo que obviamente ustedes, muchos de ustedes hicieron eso por ingenuidad, porque no saben estos códigos, ¿no es cierto? En la universidad este tema del plagio está muy normado. De hecho, hay reglamentos de plagio que, dependiendo de la gravedad del plagio, puede costar desde un 1 en una evaluación hasta la expulsión de la carrera. Ya se considera una falta grave el plagio en la universidad. De hecho, hay un reglamento y tiene un párrafo textual de qué se entiende por plagio, las penas de un plagio, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora, y ese de plagio a veces no importa si fue deliberado o no. Entonces, el tema de la ingenuidad, digamos, en este caso yo no tengo problema en decirle, y obviamente confío en que ustedes lo hicieron no de mala manera, pero tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Esa es una cosa que les quería comentar, no sé si se entiende, ¿ya? Yo puedo copiar y pegar un párrafo de un paper, sí, pero tengo que decirlo, tengo que decirlo. Este autor dice textual, pa, copio.
Y después ustedes discutirán lo que dicen, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque no sé si ustedes saben, hay noticias, la otra vez denunciaron a un senador porque copió y pegó un párrafo de una fuente en un proyecto. Y no dijo que lo copió y le pegó, lo pegó. Entonces lo acusaron de plagio en un proyecto de ley, literalmente. ¿Ya? Y el senador se defendía diciendo, pero yo cité el trabajo. ¿Ya? Sí, pero no es lo mismo citar, insisto, no es lo mismo citar en el sentido de decir, mira, yo me basé en este trabajo para opinar respecto a él, que lo copié y lo pegué. ¿Ya? Esos son dos niveles que se pueden hacer siempre que se hagan bien. ¿Se entiende? Por favor, si tienen dudas, consulten. Esto es muy, muy importante. Te estoy dándole a conocer cosas que traten de no arrastrar a la universidad. Esa es una de ellas. ¿Ok? ¿No? Sí, sí, Valentín. Sí. Me gustaría saber si es que lo escribió así como nota en el trabajo, porque no sé si es que lo hice o no, ese error. Mira, algunas personas que me percaté que lo hicieron, lo puse. Algunas personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que por tiempo no me di el trabajo de evaluar todos los párrafos de todos los ensayos. Entonces, probablemente, y es muy probable, que muchos de ustedes lo hicieron y yo no me percaté, obviamente no puse nada. ¿Ya? Yo de repente miraba párrafos y por la forma de redactar, yo decía, oye, como que aquí cambió la forma de redactar, esta no es la forma de redactar que había antes. Probablemente copió y pegó. Entonces, ¿yo qué es lo que hacía? Veía el párrafo si estaba en la referencia y efectivamente me topé varias veces, digamos que estaba. ¿Ok? Entonces, independiente si yo no les puse nada, eh, puede que se me haya pasado. Entonces, háganse ustedes el autoanálisis, ¿ya? Porque obviamente el hecho que yo no le haya destacado es porque se me pasó, ¿no? Entonces, eso no lo tienen que arrastrar, ¿ya? No sé si hay más preguntas respecto a ese tema, porque tengo un par de detallitos más que quería poner. Lo segundo es lo siguiente, que ustedes, muchos de ustedes, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron de buena manera las referencias al final. Ok, súper. Pero es muy importante que cuando ustedes estén discutiendo, por ejemplo, ustedes dicen, se ha demostrado que, voy a inventar, que la radiación de los celulares genera cáncer. Y ustedes escribieron eso en el capítulo de desarrollo, donde se entiende que ahí están analizando literatura, ¿ok? Entonces, esa no es una opinión de ustedes, sino que se entiende que es una conclusión del estudio. Ustedes efectivamente citan los trabajos al final, pero en el desarrollo, como a veces citan dos, tres, cuatro artículos, ¿no es cierto? Muchos de ustedes no me pusieron en el desarrollo a cuál referencia se están refiriendo. Ustedes decían, por ejemplo, ya los celulares generan cáncer y eso se ha demostrado que mientras más cerca de la antena, peor. ¿Ya? Y después ponen otro párrafo, en otro estudio se ha establecido que los celulares no generan cáncer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no me ponen en el párrafo respectivo a qué referencia están refiriendo al final, yo tenía que adivinar, ¿no es cierto?, en cada uno de los párrafos a cuál referencia se estaban refiriendo. Entonces, lo que se acostumbra normalmente, independiente del formato, si ustedes, por ejemplo, ponen el formato de cita como uno, dos, como apellido con año, lo que ustedes quieran, que ustedes cuando estén analizando un artículo en un párrafo, en ese mismo párrafo pongan la referencia como número, como apellido, de manera que las referencias que están pegadas al final donde dice el capítulo y todo, pero por lo menos en el párrafo ustedes indiquen, mira, ¿sabes qué? Me estoy refiriendo a la referencia de Pérez 2020. Entonces después uno va al final del documento y uno dice, ah, Pérez 2020, es esta revista, este volumen, lo busco. Pero yo sé cuál referencia están discutiendo. No tengo que adivinarlo. ¿Ya? Esa es una cosa un detallito que es muy importante. Entonces, en resumen, en el párrafo respectivo, ustedes deben indicar cuál referencia están discutiendo. Mucha gente acostumbra a ponerle números. Por ejemplo, dice, ya, los celulares generan cáncer. Cita número uno. Y uno va al final, número uno significa la cita de Álvarez. ¿Ya? Entonces uno dice, ah, ya, está discutiendo la cita de Álvarez. Listo. Entonces, eso también háganlo, ¿ya? Porque si no es imposible, a veces es imposible saber cuál de todas las referencias se están discutiendo.
Imagínense usted un trabajo que en la universidad que tengan 20 referencias y no ponen usted en el texto cuál de las 20 están discutiendo. Es imposible saber. ¿Sí? Ese es otro tema, ¿ya? Un detallito. No sé si se entiende eso. ¿Se entiende? Ok. Ahora, el último detalle que en general vi también, ¿eh? En general, yo estoy haciendo comentarios generales. Hay cosas ya particulares que se las puse a cada uno de ustedes, pues fueron cosas menores, pero en general otra cosa que me di cuenta era que muchos de ustedes creo que todavía no tienen muy claro qué es concluir, ¿ok? Eh, en ciencia, concluir es qué puedes afirmar tú, qué puedes afirmar tú, el que escribió el ensayo, ¿no es cierto? ¿Qué puedes afirmar tú a la luz de toda la información que manejas? Eso es qué puedes afirmar a la luz de toda la información que manejas que la manifestaste antes. O sea, considerando todos los antecedentes que acabas de presentar previamente. ¿Qué puedes afirmar tú entonces? Eso es concluir. Concluir son afirmaciones, pero afirmaciones que surgen en parte de toda la información y las justificaciones presentadas previamente. ¿Ok? Entonces, muchos de ustedes, ¿qué es lo que hicieron? Más que concluir, hicieron un resumen. Por ejemplo, conclusión. Hemos visto que hay gente a favor y en contra. ¿Sí? Hemos visto que hay pocos estudios en esta área. Eso es describir lo que hicieron antes, es resumirlo. Eso no es concluir. ¿Ok? Concluir sería, a la luz de lo que hemos visto, entonces, mi opinión es la siguiente. A, por cuanto es coherente con lo que acabo de presentar. B, porque es incoherente con esto otro. ¿Ok? C, porque además se condice con mi escala de valores. Eso sería, yo opino esto, concluyo que opino esto, ¿ya? Y la idea de concluir en un ensayo particularmente es que ustedes concluyen enriqueciendo sus afirmaciones con lo que analizaron. ¿Ok? Por ejemplo, algunos de ustedes concluían y la conclusión estaba desconectada de lo que habían presentado. O sea, como que en realidad uno podría haber concluido eso sin haber leído nada de esos trabajos. ¿Ya? Entonces, yo me encontré con dos clases de errores, insisto, los que resumían la conclusión y los que concluían pero desconectados de las afirmaciones. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque también me topé con trabajos que para concluir copiaron y pegaron las conclusiones de los artículos. ¿Ok? Porque los artículos tienen conclusiones, pero son conclusiones que tienen que ver con exclusivamente el tema del trabajo. ¿Ok? Y no siempre el tema del trabajo que ustedes analizaron abarca toda la pregunta. ¿Ok? A veces el tema del trabajo abarca otras preguntas, a veces abarca la misma, en cualquiera de los dos casos. Si ustedes tienen un trabajo que abarca exactamente la misma pregunta del ensayo, ustedes no pueden copiar y pegar la conclusión así como así. Porque si ustedes la copian y la pegan, eso es un plagio. Muy importante, eso es un plagio. Ahora, si ustedes están 100% de acuerdo con la conclusión del trabajo, ustedes tendrían que decirlo, ustedes tendrían que decir, mi conclusión, luego de analizar toda la literatura, sería la misma del trabajo tanto, la cual es, comillas, textual, entonces ustedes están diciendo, la voy a copiar, pegar textual, que es esta, ¿ok? La pegan, ¿no es cierto? Entonces ustedes están declarando que están pegando una conclusión, ¿ok? Y ustedes después dicen por qué es la misma que el del trabajo. Yo estoy de acuerdo con esta conclusión, por cuanto, al igual que el autor, yo también estoy a favor de este argumento, también estoy a favor de este otro. Los otros trabajos que consulté, no me hicieron cambiar de opinión respecto de la conclusión de este autor. Fíjense, entonces ahí ustedes concluyen igual que el autor, pero no hacen pasar la conclusión del trabajo como propia, porque eso sería un plagio. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. ¿Ya? Les digo esto porque esto es un error muy frecuente. Esto no es algo que se presentó solamente en los trabajos de este seminario, sino que la generación de ustedes que nacieron con la informática, copiar y pegar les es algo normal.
pero en los trabajos hay que tener mucho cuidado con copiar y pegar y que no quede claro que están copiando y pegando. ¿Ya? Porque si no, insisto, se les puede acusar de plagio, aunque ustedes no estaba en su intención hacerlo. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Por favor, no arrastren eso a la universidad que les puede costar muy caro. ¿Ya? Eso en general, ya que quizá no se aplica a todos ustedes, pero vi varios casos. ¿Ya? Y por supuesto, si no les puse nada, se me pasó esa crítica y ustedes saben que la tienen, reflexionen. Ya si yo insisto, yo traté de encontrar algunos, pero no, obviamente que el tiempo tampoco me da para ir evaluando párrafo por párrafo cada una de los casi 20 ensayos, pero sí. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas, comentarios? Ok. Bueno, eso entonces como concepto. Ya, y repito la pregunta, o sea, repito el mensaje, si a alguno de ustedes no le llegó la evaluación, me manda un correo y me dice, no me llegó la evaluación del ensayo y me lo manda el ensayo porque probablemente se me pasó. Ya, creo que no se me pasó ninguno, pero lo vuelvo a repetir. Eso. Ahora, otra cosa, tanto que tengan dudas, por favor, me interrumpen, no hay problema. Es hora de hacer ciertas definiciones, ya porque nos estamos aproximando al tema de los debates y lo primero que hay que hacer es elegir tema de debate. Yo, en general, agrupé estos grandes temas. Estos no son todos los temas de todos los seminarios, ¿ya? ¿Por qué? Perdón, de todos los ensayos, disculpe. ¿Por qué? Porque hay ensayos que se repetían más o menos, entonces lo englobé en preguntas más generales o temas más generales. No sé si alcanzan a ver ahí. Estos son los temas que cubren todos los ensayos que me llegaron. Insisto, no están los títulos de los ensayos, son temas que incluyen lo que abordaron en cada ensayo. Me llegaron temas de alimentación vegana versus omnívora, vacunas, la discusión si se debe obligar o deben ser optativas. Yo creo que engloba varios seminarios, varios ensayos, perdón, que recibí. La crianza de niños, el método actual, que es un poquito más, creo yo, psicológico libre, versus el método antiguo, que era más riguroso y físico. Obesidad es una ser obeso es algo son de los cuerpos diversos, o sea, es una elección dentro de la diversidad o es una enfermedad. Conocimiento, desarrollo material, cómo se financia la ciencia, cambio climático, ¿qué hacemos? Legalización de las drogas, la libertad de expresión ilimitada o restringida, la energía nuclear, peligrosa o benéfica, el control del crimen, castigo o reformación, transgenderismo, psicológico, social o biológico, ¿no es cierto? ¿Es la democracia el mejor sistema político? También hay una pregunta que anda por ahí dando vuelta. Y la despenalización del aborto. Son los temas que podrían englobar todos sus ensayos, ¿ok? Lo que tenemos que hacer, entonces, para que lo vayan pensando, porque yo les voy a mandar una encuesta a sus correos, ¿ok? Donde ustedes van a tener que votar en primera opción y en segunda opción por alguno de estos temas. O sea, ustedes van a tener que hacer dos votos. Su primera opción, ¿cuál tema le gustaría que esté en los debates? Opción número uno, opción número dos. Eso es lo que ustedes tienen que votar. ¿Ok? Ahora estamos a tiempo para que ustedes propongan otro tema. Bien, que no esté en la lista. Así que me gustaría saber si con esos temas es suficiente para cubrir sus intereses o agregarían otros. Dudas o comentarios. ¿Por qué les menciono esto? Porque miren, a mí me llegaron 16 ensayos, ¿ok? Dice que está bien, Valentín, ¿ok? Como les decía, a mí me llegaron 16 ensayos. Por lo tanto, nosotros lo que podríamos hacer es 4 grupos de 4 personas para hacer debate, ¿ya? ¿Y por qué es importante que sean grupos? Porque quiero que se distribuyan roles. Por ejemplo, hay personas que se les da más la expresión oral, y a lo mejor esa persona va a ser el vocero o la vocera del debate, o los dos voceros, no sé.
lo mejor hay personas que son más tímidas y no quieren hablar, así en cámara les da vergüenza. No es necesario, o sea, pero pueden tomar otro rol. Entonces pueden tomar el rol de preparar los argumentos, por ejemplo, ¿ya? O preparar la respuesta, o estar ahí en el equipo para preparar respuestas en el momento, ¿ya? Entonces necesitamos grupos, ¿ok? Y hasta ahora yo he recibido 16 ensayos, por lo tanto hay 16 personas que continúan en el curso. Podemos hacer 4 grupos de A4, ¿ok? Pero como son 4 grupos de A4, vamos a tener no más de 4 temas de debate, porque nosotros tenemos 2 días de debate. Entonces, si tenemos 4 grupos de A4, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 2 debates por sesión. Entonces vamos a tener 4 debates. Necesitamos, por lo tanto, 4 de estos 16 temas. No sé si me explico. No podemos tomarlos todos. Son 4 de estos 16 temas, o 4 de esta lista de temas, o algún otro que quieran agregar. ¿Ya? ¿Está claro? No le estoy diciendo que voten ahora, le estoy diciendo que les voy a mandar la encuesta, la responden de aquí a la próxima semana y yo les voy a dar los resultados para ver cuáles fueron los 4 temas más votados. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, la otra pregunta que les tengo que hacer, porque esto lo puedo negociar con ustedes. ¿Quieren ustedes organizarse en grupos de A4 o quieren que yo diga quién está con quién? Porque yo no sé si entre ustedes se conocen. Yo realmente no lo sé. O podemos hacer algo intermedio. Las personas que se conocen y quieran trabajar juntas, bueno, me dicen quiénes son, y las personas que no se conocen y por lo tanto no tienen grupo por afinidad de amistad porque no conocen a nadie de este grupo, yo voy designando y obviamente que hay que compartirse los datos, ¿no es cierto?, para preparar el debate. O sea, compartirse al menos los correos entre ustedes, si no los WhatsApp, no sé, lo que sea, para que ustedes armen, ¿ya? ¿Cuál modo les conviene? ¿Hay alguien que se conozca acá? Que está en el mismo colegio, porque en realidad no tengo ese, o sea, tengo ese dato, pero no lo tengo aquí a mano. ¿No? Ya, no se conoce. Hay una cosa que me llama mucho la atención en la sociedad. Aquí me aparecen, contándome a mí, me aparecen 25 personas conectadas y yo solo he recibido 16 ensayos. Entonces repito el mensaje. Si hay alguien que me mandó el ensayo y no se lo evalué, por favor díganme, ¿ya? Porque si esto está bien, quiere decir que hay 9 ensayos perdidos o 9 ensayos que no me mandaron, que eran las dos opciones, ¿ya? Porque necesitamos saber quiénes continúan en el curso para que armemos grupos con personas que continúan en el curso y no personas que se cambiaron. Ya eso es muy, muy importante. Hasta ahora, si yo asumo que las personas que siguen son las que me mandaron el ensayo, tenemos 16 personas. Por lo tanto, serían 4 grupos de 4. Pero si se sumaran más personas, a lo mejor va a aparecer un nuevo grupo. Ya, y ahí les voy a contar cómo quedaría y el resultado de la votación, entonces, quedaría ya no para 4, sino que para 5 o 6 grupos. ¿Ok? Y quizás no vamos a hacer ya 2 debates por grupo, a lo mejor vamos a hacer un debate por grupo. Porque ya yo lo voy a ir ajustando matemáticamente. ¿Ok? Entonces ahí me avisa. Sí, bueno, las personas que hayan tenido problemas en mandarme el ensayo por cualquier motivo, ¿no es cierto? Me dicen para yo saber que siguen en el curso y que el ensayo me va a llegar. ¿Ya? Yo a las personas que han tenido problemas mayores les he dado oportunidad para que lo manden después. ¿Ya? Eso. Bien, ese era el mensaje. ¿Una duda, consulta esto antes de continuar? ¿Dudas, consultas, comentarios? Su- Gabriel, dime. Le iba a decir que podría hacer, creo que hay una función de Zoom de que nosotros creamos nuestro grupo, que los separe. Nosotros nos unamos al grupo, por ejemplo, si yo me conozco con Valentina, nosotros dos nos metemos y los que quieran se meten a ese grupo. Podría hacer eso para generar los grupos.
Sí, mira, no sé si estás hablando de la misma herramienta que yo conozco. Claro, cuando tú abres una sesión, puedes crear subsalas. ¿A eso te refieres? Sí, Sí, bueno. y es que hay o sea, además de crear salas, las personas se pueden unir a esas salas, no asignarlas aleatoriamente. A eso me refería. Claro. Pero ahora, lo que yo sé que esa función tiene el siguiente problema, que existe mientras exista la sesión abierta. Entonces, claro, lo que yo necesito es que, si bien es cierto, esa función no va a servir para los debates, probablemente, necesito que ustedes se organicen en el sentido de intercambiar información para que trabajen fuera de las sesiones que tenemos presenciales, porque obviamente para preparar el debate van a tener que reunirse fuera del horario de esta sesión para compartir antecedentes, ¿ya? Pero claro, pero la idea que dices tú, efectivamente es una buena idea de que cuando esté abierta la sesión podemos separarnos por grupo para trabajar y las personas debaten y las otras personas están escuchando, cosas por el estilo, ¿ya? Y así en la sala ustedes pueden ahí como soplarse, decir, oye, responde esto, es una buena idea, ¿ya? Porque la idea del debate es que ustedes, el debate va a tener instancias, ¿ya? Entonces la primera instancia va a ser presentar la postura y los argumentos, ¿ok? Los principales argumentos, normalmente uno los presenta todo al principio, ¿ya? Después viene la segunda etapa de las interpelaciones, de decir, preguntarle al otro equipo o interpelarle sus argumentos, ¿ok? ¿Para qué? Para tratar de debilitar la postura contraria. Y obviamente eso es cruzado, pregunta, interpelación y respuesta, ¿ya? Esa es la segunda instancia. Y la tercera instancia ya son los cierres, que el grupo hace su cierre, donde refuerza su postura o aporta argumentos finales para quedar así como ganadores, no sé, cosas por el estilo. De todas maneras, aquí en esto no es una competencia, ustedes no van a defender necesariamente la postura que creen, ¿ya? La postura que tienen que defender va a ser aleatoria. Así que aquí no vamos a evaluar quién gana o quién pierde. Vamos a evaluar simplemente si argumentan bien o mal. Nada más que eso. Más dudas, consultas, por favor. Gabriela, ¿levantaste la mano de nuevo o te quedo levantada? Ay, no se quedó levantada, lo siento. Súper, súper. ¿Estamos? Ahora, este de los debates es bien entretenido, o sea, no lo tomen así como traumático, insisto, yo no lo estoy obligando a que expongan todos, no. Ustedes se ponen de acuerdo y quien tenga más habilidades sociales o quiera exponer, ¿no es cierto? Bueno, quizás desígnenla como la persona que va a hablar. Si ustedes quieren todos hablar, todos hablan. Si hay una persona que no quiere hablar, pero sí tiene que cumplir otro rol como armar argumentos, buscar literatura, súper, ahí lo pueden hacer. Lo importante es que todos trabajen, que todos trabajen. Y por razones lógicas, si por cualquier motivo uno de estos temas que salga elegido, hay una persona del grupo que fue la que armó el ensayo, por razones lógicas esta persona, ¿no es cierto?, va a saber más que el resto. Insisto, si sale elegido el tema de un ensayo cuya persona, la autora, forma parte de un grupo, esa persona por lógica probablemente se va a transformar en el líder del grupo o la persona que va a estar a cargo de la argumentación, porque tiene más literatura analizada, ¿ya? Eso se va a dar naturalmente, ¿ya? Y eso lo va muy bien, ¿ya? ¿Más preguntas, dudas, por favor? Estoy viendo que varios me están mandando mensajes por interno que todavía no me mandan el ensayo y entonces me quedo tranquilo porque yo decía, tengo 25 personas y tengo 16 ensayos, se me perdieron tantos ensayos ya. Por favor, me los mandan, no hay problema. Bien. Y lo último mensaje respecto al ensayo. Si por cualquier motivo ustedes consideran que mi nota fue injusta, no hay ningún problema. Ustedes me escriben, yo creo que la nota es injusta, estos son mis argumentos, estamos en un curso de argumentación, así que si me argumentan mejor, ¿no es cierto? Y yo evaluaré los argumentos y si en realidad los argumentos tienen peso y muestran que yo en realidad fui injusto, yo cambio la nota, no hay ningún problema, ¿ya? Pero se trata de cambiar la nota en base a argumentos, no así, no por pena, digamos, ¿ya? No hay problema. Que también me equivoco.
A pesar que ustedes me ponen mensajitos así como que soy Dios. Bien, continuamos entonces. Bien, estábamos viendo el tema de lo que era la argumentación empírica o inductiva, que le llaman algunos, ¿no es cierto? Y la argumentación racional o deductiva, ¿ok? Y repasamos nosotros muchas veces el tema de la brecha de género, porque ustedes mismos se dieron cuenta que uno puede interpretar de distintas formas los datos, ¿no es cierto? Como también los datos, por ser casos particulares, uno no puede generalizar como que los datos me muestran una causalidad. ¿Ya? O sea, el hecho que exista brecha y que se distribuya en base a distintas edades, distintas horas trabajadas, no muestra que hay una causalidad entre las variables, ¿no es cierto? Pero obviamente que sí aporta a la discusión. Eh, y también, entonces, una cosa que concluimos hace 2 clases atrás era que no existe el dato bruto, todo dato es interpretado. Y la inducción no es lógicamente válida. Es decir, yo no puedo desde casos particulares decir generalmente, dado que toda mujer por el hecho de ser mujer le van a pagar menos, patrón causal. Eso no se puede concluir, a pesar que sea cierto, no se puede concluir solo con datos. ¿Ok? Y la otra argumentación que vimos fue la argumentación racional o la deductiva, que era yo desde premisas generales que todos compartimos, la conclusión o la deducción de esas premisas, si es que apoyan mi tesis, entonces mi premisa también debiese ser compartida o verdadera, ¿ya? Y esa la vimos, déjenme saltarme un poco esto, aquí, ¿no es cierto? Yo parto de premisas generales y trato de defenderlas, ¿no es cierto? Digo, estas son premisas que me imagino, que se voy a actuar como debatiente. Estas premisas que están ahí, que históricamente a las mujeres se les ha limitado las labores hogareñas, me imagino que todos la compartimos. Entonces, que ustedes me dijeron, ustedes mismos me dijeron, sí, sí, obvio que lo compartimos. Y después yo les dije, y que los hombres tienen la mayoría de los cargos de poder, me imagino que esa premisa general es cierta, todos la compartimos. Y ustedes me dijeron, sí. Y también me imagino que todos compartimos que en un sistema capitalista que está basado en el sueldo y la productividad, el embarazo de una mujer trabajadora es una pérdida económica para el empleador. En un sistema capitalista, y ustedes me dijeron, sí. Pues bien, si compartimos esas premisas, ustedes no pueden entonces estar en contra de la afirmación que las mujeres son necesariamente discriminadas salarialmente por el hecho de ser mujeres. Eso es lo que se deduce de las premisas. Es una argumentación racional. Y ustedes me dijeron, sí, ¿ya? Yo después les mostré premisas que concluían lo contrario, pero me di cuenta que ustedes no compartían las otras premisas que eran estas, ¿no es cierto? Históricamente las mujeres eligen trabajar más con humanos que con máquinas. Esa es una premisa que tratan de defender las personas que están en contra de la tesis discriminatoria como explicación causal del salario. Yo les dije, ustedes me imagino que están de acuerdo con eso, y ustedes me dijeron, no, no creo. Claro, si yo no comparto las premisas generales, o esas premisas generales no son ciertas, yo no puedo entonces defender la conclusión. Eso se llama la justificación deductiva. Por eso es muy importante fijar en un debate premisas fuertes. Ya si yo tengo una opinión que defender, tengo que buscar premisas fuertes, coherentes con esa opinión, y que la opinión mía se deduzca de esas premisas fuertes. ¿Ok? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos también. Entonces, estrategias de debate, fíjense. Devolvamos. ¿Cómo yo ataco o cómo yo puedo debilitar un argumento inductivo? ¿Ok? Como nosotros vimos, el argumento inductivo, el que está basado en datos, tiene el problema de que yo no puedo generalizar y que todo dato es interpretable, ¿no es cierto? Y al respecto es muy importante lo siguiente, fíjense. Una forma de atacar un argumento inductivo, el que está basado en datos, es entender que detrás de un argumento inductivo hipótesis, podría existir una falacia, ¿ok? Que se llama la falacia de la generalización apresurada, o en algunos lados se le llama la falacia de la evidencia incompleta, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que por desinformación o por intencionadamente una persona, ¿qué es lo que hace? Hace lo que se llama en inglés cherry picking. ¿Qué significa cherry picking? Es elegir las cerezas que me gustan, ¿ya?
En un mar de datos que existen en la literatura, yo me quedo solo con los datos que apoyan mi tesis, pero los otros datos o no los conozco o no los considero. Por lo tanto, entro en una falacia. Eso pasa, por ejemplo, con este caso, ¿no es cierto? Uno dice, y sale el periodista, ¿no es cierto?, diciendo, nos hemos encontrado ante una plaga de ovejas negras, y muestra la oveja negra que hay en un rebaño lleno de ovejas blancas. ¿Okay? Esta es una falacia, la falacia de la generalización apresurada o cherry picking. Entonces, una forma de debilitar un argumento inductivo es estar al tanto de los posibles datos que podría aportar mi rival, pero recurrir a datos más amplios que cambian la interpretación del dato puntual. Que es un poco lo que hicimos cuando ya les mostré otros datos. Se fijan que ustedes, cuando les mostré los primeros datos, los de Europa, ¿no es cierto? Muchos de ustedes dijeron, bueno, hay discriminación obvia. Y después, cuando les mostré los datos de las horas trabajadas, muchos de ustedes empezaron a dudar de esos datos. Yo les mostré datos más amplios, con otras variables que se consideran. ¿Sí? No sé si se entiende la falacia de la generalización apresurada. Les pongo un ejemplo, que yo he tenido debates informales, ¿no? Nunca he participado de un debate así como de concurso, pero muchas veces pasa que uno dice, como químico, ¿no es cierto? Uno dice, oye, fumar hace mal, no fumes. Hace mal a la salud. Te recomiendo que no fumes. Argumento empírico que se presenta de vuelta de parte de fumadores. ¿Ya? Dicen, tengo un abuelo que fumó toda la vida y vivió 90 años. ¿Sí han escuchado ustedes alguna vez ese argumento? Tengo un abuelo, un tío, y fumó toda la vida, no le pasó nada. Esa se llama la falacia de la evidencia incompleta o de la generalización apresurada. El abuelo sería como la oveja negra, porque en general lo que muestra la estadística es que la mayoría de la gente que fuma muere a causa de una enfermedad relacionada con el cigarro. La mayoría estamos hablando, no sé, 3 de 4, o la mayoría de la gente que fuma tiene al menos 15 años menos de vida saludable. O sea, comienzan a enfermarse 15 años antes que los demás, producto de la edad. Entonces, claro, tomar un caso puntual y generalizarlo para decir fumar no hace mal, porque tengo un tío que no le pasó nada y vivió toda su vida saludable, ¿no es cierto? Y fumaba todos los días como chino. Bueno, eh, ahí tienen ustedes una falacia de la generalización apresurada. ¿Se entiende eso, no? Pues consultas. Miren ustedes un caso de la falacia de la generalización apresurada, ¿ya? Ya tengo que poner el tema de la edad de usted, este tipo es muy viejo. Claro, esto se llama, alguna gente le llama el a mí me funcionalismo, ¿ya? A mí me funciona. Así como que uno le dice, oye, estudie, si no te va a ir mal, estudie. Y viene un amigo y le dice, yo no estudié y me fue bien, a mí me funciona, ¿ya? Claro, ejemplos como ese, decir, mira, oye, haz esto, o opino A, porque a mí me funcionó, eso es una falacia per se. Ya, el hecho que a ti te haya funcionado no quiere decir que es una recomendación generalizable para mí, ¿ya? Entonces, por eso sale, este lo encontré en estas páginas que le gustan a usted, de decir, claro, oye, no puedo encontrar pareja. Oye, pero háblale si es cosa de hablar y listo. ¿Ya? Ah, le funcionó. Dice, bueno, como que él no es muy representativo, digamos, de la mayoría de la gente. De tipo millonario, atlético y cosas por el estilo, famoso. No creo que funcione igual para toda la gente. ¿Ok? Falacia de la generalización. Entonces, ustedes pueden atacar un argumento empírico si es que logran demostrar que esos datos son incompletos. ¿Siguen la idea o no, por favor? Como de que el pobre es pobre porque quiere. Como la idea del que el pobre es pobre porque quiere. Yo tengo un tío que él era pobre, pero se esforzó y era dueño de una empresa. Ah, claro, claro. O sea, el argumento de los que dicen, oye, pero si es fácil triunfar, pues es cosa de proponérselo, como yo.
o no nací sin nada y ahora estoy bien. ¿Ya? Aunque no Pero quieren trabajar. claro, pues si yo soy el 0,01% de los pobres que lograron salir de esa condición, como que no es muy representativo de una tendencia general, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama la falacia de la generalización apresurada o la falacia de la evidencia incompleta, que tienen casi, desde mi punto de vista, tienen casi el mismo nivel esas dos falacias. Para mí son lo mismo en todo caso, pero bueno, hay gente que la sepa. Entonces, claro, ahora distinto es que yo les dijera a ustedes, miren, oye, sí, sí, salir de la pobreza se puede, es cosa estudiar. Como yo, pero yo les dijera, pues, pero no soy solo yo, mira, aquí tengo una estadística. El 95% de la gente que estudia sale de la pobreza. Ahí quedarían, ahí eso no sería una falacia de la evidencia incompleta, porque le estoy diciendo no solo con mi caso, le estoy diciendo en general la gente que hace esto, la mayoría lo logra. Entonces no estoy cometiendo la falacia de la evidencia incompleta. ¿Ok? Entonces es muy importante identificar eso. ¿Ya? Claro, la evidencia incompleta es muy importante porque a veces la evidencia es positiva por razones circunstanciales. ¿Ya? O sea, a veces yo tomo un dato como evidencia a favor de una causa, pero a veces ese dato se dio solamente por mera casualidad. O sea, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, mira, eh, los viernes 13 es un día de mala suerte, y justo ese día esta persona la atropellaron y quedó inválida o se murió, ¿no es cierto? Claro, ese dato puede haber sido meramente circunstancial, o sea, yo no puedo tomar ese dato como que me entrega un patrón general para decir que los viernes 13 estamos todos, digamos, tostados y lo que nos va a pasar algo mal. Las evidencias circunstanciales son peligrosas, por eso uno tiene que recurrir a la evidencia completa. Miren, les voy a mostrar un caso. Este caso a mí me fue bien gracioso, me reí mucho cuando pasó. Miren. Miren esta foto. ¿Qué concluye? Con una mano en el corazón. Esta foto circula en internet, pero por todos lados. ¿Ya? Ah, y los que no conocen a esas personas que están ahí, bueno, la muchacha del vestido rojo no la conozco, no, me parece que ya no era famosa. ¿Ya? El tipo que está en medio es Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, previo a Donald Trump. Y el que está a la derecha es Sarkozy, que es el expresidente de Francia. ¿Ok? Claro, la pregunta es, ¿por qué debería ser amabilidad a simple vista? Diría descaro, ¿no es cierto? Y a Cassandra dice descaro. O sea, qué es lo que muestra la foto? A, en opinión de Javiera y Cassandra, los pillaron, ¿no es cierto? Haciendo una mirada descarada, prohibida para un presidente. ¿Están todos de acuerdo con eso, no? Amabilidad, nada, descaro. ¿Todos están de acuerdo que es descaro o no? Esa foto es una foto que no está trucada, ¿ya? Esa foto no está trucada ni nada por el estilo. Y muestra lo que tiene que mostrar. Una foto, ¿ya? Ya. Fíjense, Javiera, y a Javiera empieza a dudar, ¿eh? Dice, ¿no puede ser el mal ángulo de la cámara? Así como que lo pillaron, así como mirando en un ángulo, pero que no quería mirar. Claro, aquí la pregunta induce una respuesta, ¿no es cierto? No hay contexto, ya miren. Ya, ahí Cassandra está poniendo un punto. Lo que nos dice emocionalmente esta foto, ¿no es cierto? Es que Obama y Sarkozy le estaban mirando el trasero a esta muchacha, ¿ya? O sea, descaradamente. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la foto emocionalmente. Pero fíjense lo siguiente. Les voy a mostrar la secuencia completa. Así continuaba la foto.
Es decir, fíjense, acá atrás venía Michelle Obama. Recuerden que en Estados Unidos la mujer adopta el apellido del marido, y por eso le digo Michelle Obama. Michelle Obama venía atrás de Barack Obama. Y cuando continúa la secuencia, ¿ok? Era porque Barack Obama se está dando vuelta para darle la mano a la esposa que venía atrás y ayudarla a bajar la escalera. ¿Ok? Entonces, la primera foto no es que Obama estaba mirando el trasero a la muchacha, es que Obama estaba dando vuelta la cabeza para dirigirse hacia su esposa y extenderle la mano. ¿Ok? Pero si yo me quedo con la evidencia incompleta, llego a una conclusión equivocada. ¿Me siguen o no? ¿O todavía no lo creen? Ahora, el fin de la historia no se los conté. En la secuencia, este tipo no sale culpable. Este tipo no para de mirar a la tipa. El presidente de Francia, la secuencia no lo es culpa, lo deja peor. Ya no mostré la foto del presidente, lo que da vuelta y lo sigue, poco más que faltó que la filme. El presidente Obama sale completamente culpado en la secuencia entera. Esto fue comentado, pero en las noticias del mundo, ¿ya? Entonces, claro, por eso la evidencia incompleta es una falacia y cuando alguien presenta un argumento con evidencia incompleta, ustedes deben hacérselo ver en un debate, ¿ok? Pero para eso hay que preparar el debate, hay que prepararlo. O sea, ¿a qué me refiero? Ustedes dicen, hay un tema, hay una opinión A y B, hay datos. ¿Qué haría yo si estuviera en la posición contraria a la mía? ¿Recurriría a esta parte de los datos? Sí, ya, entonces si llegara a recurrir a esta parte de los datos, yo voy a presentar, porque estoy preparado en la etapa de la interpelación, voy a presentar los datos completos. De manera que si me sale con esos datos incompletos, yo lo voy a acusar de falacia de la evidencia incompleta. ¿Ok? Por ejemplo, miren, les voy a hacer una pregunta y aquí voy a ver si caen o no. Miren. Pregunta. Eh, si yo les dijera a ustedes que Chile es un país de oportunidades económicas, ¿ustedes estarían de acuerdo? ¿No? Que en Chile es económicamente, es un país justo económicamente. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Comparado con quién? Ya, listo. Ahí me mató José, comparado con quién, ¿no es cierto? Porque claro, eh, siempre uno dice, ¿respecto a qué? O sea, todo país puede ser justo o injusto dependiendo de con quién estés comparando, ¿ya? Fíjense que las personas que opinan que Chile es un país injusto, ¿qué es lo que dicen? Dicen, mira, Chile es un país injusto. Dato. Chile tiene un índice de desigualdad de los más altos del mundo. Hay un índice que mide la desigualdad económica, de los más altos del mundo. Ese es el dato, ¿ok? Si uno se queda solamente con ese dato, eh, la conclusión es esa. Chile es un país desigual, ¿ok? Es injusto económico. Pero si ustedes consideran las desigualdades de todos los países y además consideran las desigualdades de cómo ha variado la desigualdad de Chile en el último siglo, ¿ok? Ustedes relativizarían un poco eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes dirían, oye, sabes que somos un país que tiene una desigualdad alta, pero ha venido bajando. Es alta dentro de una pendiente que cae. No sé si sabían eso. Entonces, claro, uno dice,
Chuta, ya, pero es injusto, pero es más justo que antes. Entonces ahí se empieza como a relativizar un poco esto. Todo depende de qué trozo de la evidencia ustedes toman. ¿Ok? Y ahí, y si ustedes lo comparan, no sé, pues, con Argentina o con Brasil, pues en realidad, tan injustos no son. Fíjate, ahí empieza como así comparado con quién. Entonces hay que siempre tomar la evidencia completa, dentro de lo posible. ¿Ya? Me dio mucha risa este caso. Miren esto. Si yo tomo esta foto así como así, ¿qué pasa? Interpretan usted. ¿Eh? Señora funada, ¿no es cierto? Uno diría, mira, esta señora desgenerada, y miren la cara que pone. Así como que además lo está disfrutando. ¿Ya? Pero a lo mejor fue la foto justo en el momento y como que este tenía una secuencia nada que ver le iba a agarrar la espalda nomás y se fijan, ¿no? Entonces uno tiene que tomar la evidencia completa, ¿ya? Ahora, si uno es mal pensado, uno diría, esta señora es degenerada, ¿no es cierto? Y aquí está el pobre marido resignado que sabe que tiene una señora degenerada, ¿ya? No, no, pues, se fijan, uno tiene que mirar toda la evidencia, ¿ya? Toda la evidencia. Esa foto salió después de la foto anterior para gente que defendía a Obama diciendo, oye, no se queden con una pura foto, por favor, consideren todo. Pero el aprovechamiento político de todas estas cosas es enorme, ¿no es cierto? Esta chiquita, no sé qué significa esta chiquita y no entiendo. Esta chiquita, ya. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las personas que están en contra, por ejemplo, de las vacunas, ¿no es cierto? Entonces dicen, hoy se conoció un caso de una persona que luego de algunos de ustedes lo puso en un ensayo, me acuerdo, luego de la vacuna AstraZeneca le dio una especie de trombosis, ¿ok? Claro, si yo miro solamente ese dato, oye, ¿sabes qué? Una persona en Santiago de Chile se vacunó con AstraZeneca y le dio una trombosis grave después a la hora, ¿ok? Si yo tomara solo ese dato, uno diría, oye, no, es terrible, ¿cómo voy a poner esa vacuna, ¿no es cierto? Y a lo mejor este dato, ¿no es cierto?, responde a esto, a que se hizo un estudio de 1 millón de personas, ¿no es cierto? A algunas se les puso la vacuna, a otras no se les puso nada, y de ese 1 millón de personas, 2 personas tuvieron problemas, pero tanto en las que le pusieron la vacuna como en las que le pusieron solamente agua, ¿ok? O suero, y por lo tanto esa persona que le dio la trombosis es una trombosis que es probable que le dé a cualquier persona en una población de 1 millón, con o sin vacuna, ¿no es cierto? Y en realidad la vacuna fue una mera circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente de la ciencia? Oye, en realidad el riesgo es súper bajo, no es un riesgo mayor que el riesgo de comerte un maní, en realidad. Porque también 2 de cada 1 millón de personas son súper alérgicos al maní pucha, vamos a prohibir el maní. ¿Ya? Entonces, ahí cuando uno mira la evidencia completa, uno dice, ya, mira, hay que mirar las cosas con la perspectiva completa. No debes caer en la falacia de la evidencia incompleta. ¿Ok? ¿Entiendes? Primera cosa que ustedes tienen que hacer para atacar un argumento inductivo o empírico. ¿Para qué le voy a seguir dando la lata con esto? Hay muchos casos. Dudas, consultas, comentarios. Porque vamos a ir ahora a cómo uno ataca argumentos deductivos, racionales. ¿Estamos? Y aquí les voy a mostrar algunos videos. Oh, claro, súper. Entonces, siempre manejen dentro de lo posible los posibles datos que van a presentar el otro grupo a favor de su postura. Siempre manejenlo ustedes también. No se centren solo en los datos para defender su postura, sino que céntrense en los datos que podría presentar el otro equipo que va a defender la postura contraria. ¿Ya?
Ese es preparar bien el debate. Y téngalo en una carpeta, de manera que, saliste con estos datos, estaba preparado, preparada. Toma. Todo con humor, si este es un ejercicio académico, no una competencia. Bien. Vamos a ver el tema de cómo atacar argumentos deductivos. ¿Ok? Y al respecto, yo les voy a subir un libro que es bien famoso, que se llama El arte de tener la razón. ¿Ya? Escrito por Schopenhauer. Que en el fondo da ciertas estrategias, algunas que son lógicamente válidas para atacar premisas y otras que son inválidas, o sea, son realmente de mala leche. ¿Ya? Yo no voy a fomentar la estrategia inválida en este curso, porque dentro de la estrategia inválida está enojarlo, ¿ya? Al contendor. Ya no queremos fomentar la mala educación. ¿Ya? Pero hay otras estrategias que son válidas y yo las voy a tratar de plantear. Como dijimos en la clase pasada, no todas las premisas interpretativas, axiomáticas en un argumento, ¿no es cierto?, son igualmente válidas y no todas las inferencias son correctas. Y aquí hay que tener harto ojo porque, de hecho, el libro se llama El arte de tener razón, precisamente porque esto es un arte, o sea, no hay un manual para decir, oye, haz A, haz B, haz C y vas a ganar. ¿Ya? Entonces, hay ciertas pistas que uno puede dar con algunos ejemplos que vamos a ir analizando esta clase y la que viene, ¿no es cierto?, para que ustedes se hagan dando una idea de cómo hacer esto, y va a venir un poco de parte de ustedes tener el tino de saber cuándo ocuparlo. ¿Ya? Entonces, insisto, esto es como un arte, no es una técnica. ¿Ok? Número 1, estrategia de Schopenhauer. Si tu rival presenta premisas fuertes, ataca las consecuencias de la premisa, no la premisa. ¿Ya? Es decir, muestra que las premisas, a pesar que son fuertes, llevan a consecuencias que no son defendibles. Por ejemplo, miren, voy a tomar este video que está acá y le explico el contexto. Miren. Este es un debate bien interesante porque toca el caso de dos personas que tienen visiones ideológicas completamente distintas respecto a la economía. ¿Ya? Y ambos son muy buenos debatiendo. Es decir, históricamente hacen debates muy, muy buenos. O sea, entonces, literalmente era una pelea de gente caderuza debate. ¿Ok? Y el contexto es el siguiente. Ellos estaban discutiendo cómo mejorar la economía de España. ¿Ok? Y dentro de la discusión estaba cómo aumentamos las exportaciones en España. Ese era lo que estaban discutiendo. Cómo aumentar las exportaciones. ¿Ok? Y una de las propuestas que presenta una persona, y se las tengo que explicar porque esto es muy técnico, se llama devaluar la moneda. ¿Qué significa devaluar la moneda? Significa que yo le digo al Banco Central, que es el que imprime los billetes, en el caso de Chile, por ejemplo, imprime los billetes y las monedas, ¿no es cierto? Le digo que incremente la cantidad de billetes. O sea, si hay hoy en día 1.000 millones de dólares circulando, que imprima 1.000 millones de dólares más y los lance en la economía, de forma que al existir más monedas circulando, el precio, el billete se va a devaluar. Se va a devaluar. Va a tener menor capacidad de compra. Entonces, y al devaluar eso, ¿no es cierto? ¿Qué va a significar? Que, por ejemplo, antiguamente $1 equivalían a 300 pesos, ¿no es cierto? Y ahora $1 van a equivaler a 600 pesos. Entonces, con $1 uno puede comprar el doble. ¿Ok? ¿Y qué gana con eso? En el fondo, de hacer las exportaciones de España más baratas. O sea, quiere decir que el exportador, dado que su dólar va a ser más fuerte, le va a ser más barato comprar exportaciones a España. Esa es como la idea. Bueno, en realidad no es dólar, es euro. En Europa es el euro. Entonces, si me entienden la lógica. ¿Ya? En el fondo, incrementar las exportaciones devaluando la moneda local. Un poco lo que hacen, por ejemplo, los chinos. El precio del yuan es súper bajo porque el gobierno chino imprime muchos yuanes. Entonces, para nosotros, que no compramos en yuanes, sino que compramos en dólares, no son baratos los productos chinos. Son súper baratos. Y por eso compramos mucho. ¿Ok?
Esa es como la lógica. No sé si se entiende antes de mostrar el video. Voy a mostrar el video. Un segundo. Vamos a compartir. Y aprendí a compartirlo con audio. Ya superé esa etapa tecnológica. Un segundo. El video. Espérense. Sí. Y pongo compartir audio y optimizar. ¿También de YouTube? Se ve, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, la persona de la izquierda, como le digo, defiende la tesis de la impresión monetaria. Y fíjense lo que le va a responder la persona de la derecha. El Reino Unido puede hacer su propia política monetaria, a diferencia de España. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos... Sí, déjame acabar. Cuando tenemos un euro tan caro, porque el euro está apreciado, que es imposible que crezcan las exportaciones. ¿Qué es lo que está pasando en España? Con un euro muy alto... Termino ya. Con un euro muy alto que depende del Banco Central Europeo, que no ha elegido nadie, no podemos devaluar la moneda para aumentar las exportaciones. Con lo cual... Fíjense, ahí planteó el argumento la persona de la izquierda. ¿Está claro el argumento? O sea, premisa 1, el euro está acá. Premisa 2, si imprimiéramos más euros, el euro sería más barato, ¿no es cierto? Y la consecuencia lógica es que aumentaríamos la exportación. Esa sería la consecuencia lógica. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Entienden? ¿Entienden o no? Sí, profe. Ya, miren cómo responde ahora la persona de la derecha. Miren. Él ataca las consecuencias, fíjense. Un segundo. Que se reducen los salarios, Pablo, y además si no aumentan devaluar las la moneda exportaciones. fuese la panacea para exportar más, Argentina y Venezuela serían los reyes de las exportaciones mundiales. Y no es cierto. Y Zimbabue sería el país más exportador del mundo. No. ¿Se fijan? ¿Cómo le ataca la consecuencia? Inflación. O sea, en el fondo le dice, la consecuencia tuya no es más exportación. Argentina y Venezuela hacen siempre devaluación de moneda. Imprimen billetes sin parar. Y no exportan más. Entonces, no le ataca la premisa, le ataca la conclusión. ¿Se fijan? Sigan hasta ahí. Entonces, ustedes tienen dos opciones. O ataco la premisa, o ataco la conclusión. ¿Ok? Y lo que hizo Daniel Lacalle, la persona que respondió, fue atacar la conclusión. Por favor, díganme si entienden eso o si quieren comentar algo. Ahora, como les dije yo, esto es un arte. O sea, yo no les puedo decir, oye, ¿y cómo sé yo cuándo atacar la conclusión? Ya, Antonella, es muy interesante tu pregunta. O sea, dice, pero si la conclusión no es correcta, ¿no significaría que la premisa debe tener un error? Bueno, Schopenhauer te separa las dos cosas. Te dice, o atacas la premisa, una opción, o atacas la conclusión. Lo que tú planteas, Antonella, tiene dos posibles respuestas, creo yo. La primera respuesta es la que tú estás insinuando. O sea, decir, bueno, si la conclusión no es correcta, entonces la premisa no es correcta. La otra posibilidad, Antonella, es que las premisas son correctas, pero la deducción es incorrecta. Es decir,
lo que esta persona, la de la izquierda, deduce de esas premisas, no es lógicamente correcto porque se equivocó en la deducción, en el procedimiento deductivo se equivoca. En el fondo las premisas te llevan a otra deducción, no a la que dice. Esa es la otra posibilidad, ¿ya? Porque muchas veces uno deduce mal. Es como cuando uno despeja mal una ecuación, ¿ya? En realidad deduce mal. Es como que yo les dijera a usted, a ver, déjame pensar en un caso. Es como la del chocolate y los premios Nobel, ¿o no? Claro, claro. Sí, sí, buen caso, ¿no es cierto? Nos dice, premisa 1, los países con más premios Nobel comen más chocolate. Premisa 2, mi país se come mucho chocolate. Conclusión, mi país va a tener más premios Nobel. Yo no diría, no, no es esa deducción correcta, porque no hay una conexión causal como tú la estás expresando. ¿Se fijan? Gracias por el ejemplo. Estaba pensando en otro, pero ¿ya? O sea, no siempre es tan fácil deducir, ¿ya? Deducir es un procedimiento lógico que en matemática es más simple, desde el punto de vista que hay ciertas reglas matemáticas que te dicen, bueno, si te dicen x cuadrado es igual a 1, entonces hay dos deducciones posibles, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí están las respuestas correctas. Pero cuando la deducción es en el marco verbal, eso no es tan simple, ¿ya? Hay ciertas reglas lógicas, no sé si ustedes se las han pasado en el colegio, que P implica Q, no P o Q, ya, hay como cosas así lógicas que se pueden hacer en casos simples. Pero en casos complejos como este, saber qué se deduce de las premisas, hay que hacer un análisis bien riguroso. ¿Ya? Claro, Daniel Lacalle le atacó las consecuencias, pero ¿por qué la atacó? Además que un tipo preparado en temas lógicos, este tipo tiene como un doctorado en economía y es como los tipos más destacados en el mundo en economía. Además, el tipo maneja mucha información. Entonces, claro, él se dio cuenta inmediatamente que la consecuencia no es verdadera, porque él maneja información de que no son así los países. O sea, los países que exportan más no son los que devalúan más la moneda. ¿No? Pero miren, voy a seguirle mostrando el video porque lo que hace a continuación Lacalle es la otra estrategia que dice Schopenhauer, que ahora le ataca las premisas, o sea, le acaba de atacar la conclusión y se la atacó de una forma brillante. Y de hecho, si ustedes se fijan la cara que pone el debatiente, ¿por qué pone una cara así tan como de que derrotado? ¿Ok? Es porque hay un dato que es anecdótico, sí, pero que es relevante para la discusión. Pablo Iglesias, que está a la izquierda, él fue asesor del gobierno de Venezuela. Entonces ese comentario le dolió en el alma. ¿Ya? Ahora, fíjense lo siguiente. Ahora Daniel Lacalle va a atacar las premisas. No es verdad. Primero, dos cosas que ocurren en ese entorno que tú dices. No importa, porque el 50% de las exportaciones que hace este país van a la Unión Europea. Efecto moneda cero. Ya, ¿se fijan? Ahí empieza a decir en el fondo que además esto de que la exportación es tan cara, no tiene sentido porque España exporta a Europa, no exporta a Sudamérica mayormente, ¿se fijan? O sea, ahí le empieza a derribar sus premisas, pero fíjense a continuación. Nosotros no exportamos bienes que necesitemos devaluar para competir con India o con Tailandia. Nosotros lo que exportamos son bienes de medio y alto margen y valor añadido. Eso es lo que ha hecho que nuestras exportaciones hayan alcanzado un nivel récord en un entorno en el que supuestamente dicen algunos que el euro está caro, porque los que hemos hecho Forex, análisis de divisas durante décadas, sabemos que no está caro. Sabemos que el euro es el marco más el franco y que cuando cotizaban por su cuenta el marco y el franco eran muy fuertes y las economías crecían. Lo que no queremos dar. Fíjense que a mí le atacó la premisa que el euro está mal. Y se la atacó con un argumento técnico, ¿ya? Argumento técnico que yo no entiendo, ¿para qué les voy a mentir? ¿Ya? Pero si el argumento técnico, ¿no es cierto? Si el argumento técnico es correcto, que yo no estoy en posición para decir nada porque no soy economista, ¿no es cierto? Bueno,
claramente le derribó la premisa. Le atacó la conclusión y después le atacó la premisa, que el euro está caro. No, el euro no está caro. El precio del euro se ve si está caro en base a esta relación técnica y no está caro. O sea, tu premisa es falsa. Le atacó la consecuencia y la premisa, ¿se fijan? Y me pregunta si filosofía me va a servir de algo. No sé a cuál filosofía te refieres, Gabriel. Ah, porque en filosofía me enseñaron lo de P es Q, Q es tanto y lo de la falacia. Ah, Por eso. desde mi punto de vista, Gabriela, eso sirve mucho cuando tú, creo yo, quizá me equivoco, transformas tu lenguaje a un lenguaje lógico de ese tipo. O sea, si yo pudiera transformar las frases que dicen estas personas a decir, sea P la afirmación que el euro está caro, sea Q, y ahí yo puedo transformar ese lenguaje a un procedimiento lógico para después hacer la operación lógica y llegar, digamos, a un argumento lógicamente consistente, identificar las falacias, claro, ahí yo creo que te serviría. Ahora, ¿cuál es el asunto? Es que las personas que llegan desde dominar estas reglas, que uno la responde en una prueba, a transformar el lenguaje común en ese lenguaje, esa segunda etapa, yo no conozco a nadie de mi entorno que la pueda hacer. Yo he visto algunas personas que en artículos lo hacen, pero es súper difícil, ¿eh? Es como una especialización, ¿ya? Transformar el lenguaje común al lenguaje lógico, ¿ya? Entonces, si te gusta la filosofía, podría llegar a especializarte en eso, en la filosofía del lenguaje y todo eso. Y aquí Benjamín me pregunta si los grupos lo voy a hacer yo. En base a la respuesta que ustedes me dieron, que al parecer no se conocen entre ustedes, voy a tener que hacerlo yo, ¿ya? Voy a hacerlo yo. Pero que si algunos se conocían podían ir, ¿cierto? Claro, si algunos de ustedes se conocen, me dicen y me dicen, nosotros somos tales personas, nos conocemos, nos gustaría formar parte del mismo grupo, listo, yo los considero el mismo grupo, y si con eso completamos el total de personas, listo, si faltan una o dos más, yo les designo una o dos más, ¿ya? Ahí. ¿Quieres ver otro ejemplo? Ya. Fíjense lo siguiente, les voy a mostrar otro video de Pablo Iglesias, ¿ya? Ahora, voy a mostrar videos donde a Pablo Iglesias como que le ganan, y en otros videos donde Pablo Iglesias gana, ¿ya? A mí me gusta mucho cómo debate Pablo Iglesias. Denme un segundo. Ya, les voy a explicar el contexto de este video. Aquí. Les voy a explicar el contexto de este video. No sé si ustedes saben que hubo una época en donde los bancos quebraron, ¿ok? Hubo una crisis económica mundial, los bancos quebraron. ¿Y qué es lo que hicieron los gobiernos de casi todo el mundo? En Chile los bancos no quebraron, ¿eh? Fueron los pocos países del mundo donde los bancos no quebraron. Pero en casi todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, los bancos quebraron por una crisis económica gigante porque hubo una estafa mundial, ¿ok? ¿Y qué es lo que hicieron los gobiernos? Hicieron algo que se llama el rescate de la banca. O sea, para evitar que los bancos quiebren y desaparezcan, lo cual iba a generar, de acuerdo a varios, un desastre peor porque no iban a haber crédito, la industria iba a parar y iba a quedar un desastre humanitario social gigante. Salvaron a los bancos. ¿Y cómo los salvaron a los bancos? Transfiriéndole plata de los impuestos, o sea, la plata que a todos nosotros nos descuentan, ¿no es cierto? Y se la dieron a los bancos para darles dinero para que puedan operar, para que puedan prestar plata, ¿no es cierto? Y que se reactiven los bancos. ¿Ok? Entonces, la pregunta que se está debatiendo en este video es, ¿de quién es la culpa de que el rescate de los bancos haya sido mediante esa vía? Es decir, porque ellos, lo que no estaba en discusión en esta mesa era que el hecho de que los bancos hayan sido rescatados por los gobiernos era malo porque en el fondo nos están robando la plata a nosotros. O sea, a nosotros nos quitan los impuestos para dárselo a los bancos que son privados, ¿ok? Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De los capitalistas, los liberales o de los socialistas? Este rescate que todos estaban de acuerdo que era malo. Todos estaban de acuerdo que era malo. ¿Ok? Que era injusto, que afectaba a la clase media, ¿no es cierto? ¿Se entiende el contexto?
O sea, si un banco está quebrando, ¿ustedes encuentran justo que les descuenten plata del sueldo de ustedes para rescatar, por ejemplo, al Banco de Chile? En Chile eso no pasó, ¿eh? Pero en otras partes del mundo pasó. ¿Se entiende el contexto, sí o no? Y si el gobierno lo hiciera, ¿de quién es la culpa? O sea, ¿quién promueve esto? Este tipo de política de rescatar a los bancos privados. ¿Quién lo promueve? ¿Los capitalistas o los socialistas? Ese era como el debate que usted me cuestión. ¿Ya? Ok. ¿Escuchamos el video? ¿Se ve ahí? Se ve. Sí, ya. Ah, y por favor, además de que se vea, se tiene que escuchar. Ahí está. Decía que es como discutir con los socialistas utópicos. Tengo el volumen muy bajito. Bueno. Decía que es como discutir con los socialistas utópicos, que tienen ideas magníficas, pero una enorme incapacidad para describir la realidad, porque es muy divertido. Es decir, resulta que los bancos tienen que funcionar sin intervencionismo del Estado, pero cuando los bancos entran en bancarrota, entonces tiene que llegar el dinero público, como ocurrió en los Estados Unidos y como ha ocurrido en Europa, para nacionalizar los bancos, para nacionalizarlos además como les gusta a los liberales, que no es tomar el control público del banco para siempre, es básicamente socializar las pérdidas de los bancos entre los ciudadanos y luego, cuando vuelva a ser rentable, lo volvemos a privatizar para que esos señores puedan seguir teniendo aviones privados, puedan bañarse en piscinas de champán y llevar un tren de vida ajeno por completo al resto de la población, y qué casualidad, luego muchos de ellos son los tenedores de la deuda. Esos señores de negro que nos dicen, usted tiene que hacer recortes que implica que a la gente le echamos de su casa, o que no tiene educación, o que no tiene sanidad, porque tiene que pagarme la deuda que me debe. Es mentira, es mentira. La economía siempre ha funcionado a través de un dispositivo político que se llama Estado. El problema es que casi siempre eso que se llama Estado y sector público ha estado al servicio de una minoría de privilegiados que mantienen un discurso fantasmagórico que tiene que ver con la libre acción de los factores en la economía sin ninguna intervención, pero en la práctica es mentira. Acabo con esto, el ejemplo de Madrid. ¿Quiénes son los liberales en Madrid? ¿Quiénes son los seguidores liberales de Esperanza Aguirre en Madrid? Los que se han dedicado a forrarse a costa de lo público, con concesiones administrativas. Esperanza Aguirre cogía el dinero de los madrileños y lo repartía entre sus amigos liberales, que después dicen, hay que destruir el Estado. El ejemplo de Telemadrid, con los contratos a esas empresas de gente tan liberales que hacían contratos que les pagaban y después decían, no, es que las televisiones públicas no funcionan. Lo que hay que hacer es que todos sean televisiones privadas. Claro, después de llevaroslo crudo. Se ha pervertido. ¿Están de acuerdo con ese discurso? ¿Que en general la economía funciona así? Sí, sí. Sí. Se fijan que el tipo argumentando es muy persuasivo. O sea, recurre a ejemplos que uno los puede interpretar como incluso aplicables hasta Chile, podríamos decir, ¿no es cierto? De que hay bancos que cuando estaban mal lo ayudaba el gobierno y después se terminaron privatizando, y ahora esos bancos privados son algunas personas privilegiadas, dueños que se dicen capitalistas, pero en el fondo se volvieron millonarios a costa de recursos públicos, por así decirlo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué uno podría concluir? Son los que se dicen capitalistas son los que promueven esto, ¿no es cierto? Veamos la respuesta. El concepto de liberalismo, y el que más lo pervierte precisamente es la izquierda. Los socialistas hablan de liberales. Yo jamás he defendido la socialización de pérdidas, jamás, porque socializar pérdidas deriva precisamente de un término que se llama socializar, socialismo. El capitalismo consiste en privatizar ganancias y privatizar pérdidas. Jamás he defendido el rescate público de las entidades financieras. Al revés, he defendido el rescate privado. ¿Quién tiene que pagar los desaguisados de las cajas de ahorros? Los acreedores de las cajas de ahorros. ¿Quiénes son los acreedores de las cajas de ahorros? Bancos alemanes y franceses, básicamente. Esos son los que tenían que haber pagado las pérdidas. Y preferentistas. Y un segundo punto, y ya para terminar.
El Banco Central es un invento socialista. Tampoco los liberales defienden el Banco Central, los auténticos liberales. El Banco Central es además un invento muy reciente, no tiene apenas un siglo de historia. ¿Qué pasaba antes? Que los bancos funcionaban sin Banco Central. Y los bancos funcionaban también en base a reserva 100% y en base a patrón oro, no existía el dinero fiduciario. Hay mundo más allá. Y el problema es que, insisto, que ejercen prácticas oligopolísticas los bancos. Por supuesto. ¿Quién lo permite? El Estado. Así que acá donde ver se llama dialéctica, ¿ya? Es decir, en el fondo él interpreta el salvataje estatal de bancos privados, él lo interpreta como un error de quienes defienden el Estado. Sería como la otra visión. En el fondo él acusa a los socialistas, que son los que defienden el Estado, de los culpables de la salvataje de los bancos privados, porque los socialistas siempre han sido pro Estado y pro intervención de los bancos. Ahí están los dos puntos de vista. ¿Se fijan cómo ataca las premisas iniciales de las cuales partió Pablo Iglesias? Él dice, no, las premisas que las adecuadas son esta otra. ¿Ya? A mí me gusta seguir mucho los debates de Pablo Iglesias porque él es un tipo que le gusta debatir. Le gusta debatir. Ahora, ¿qué opinión se formarían ustedes de este debate? ¿Cuál de las premisas que están en juego ustedes como que les convence más? ¿Esto es culpa de los capitalistas o de los socialistas? ¿Qué opinan? ¿O lo están pensando? Piénsenlo mientras busco otro video donde ahora Pablo Iglesias va a ganar, ¿ya? Para que no crean que tenga algo en contra de Pablo Iglesias, todo lo contrario. O sea, yo no estoy de su línea política, pero me admiro su forma de debatir. Miren, les voy a poner un último video sin antes hacerles la pregunta, fíjense. No tiene mucha economía. Ya. Vamos a un tema que no es economía. Ven. Pregunta. Respondan con una mano en el corazón. Ustedes saben. Ya, este es un tema de actualidad, que aquí lo debaten para España, pero se aplica exactamente igual en Chile. Ustedes saben que aquí hubo un estallido social en el año 2019 y saben que hay personas que están presas por eso. O sea, están detenidas, tienen presión preventiva. ¿Ok? Hace más de un año. Y hay toda una discusión actualmente si hay que darle indulto a estas personas. Hay políticos que dicen que hay que darle indulto. ¿Por qué? Porque ellos ejercieron sus actos legales o ilegales, sea como sea, pero en un marco de manifestaciones en contra de la injusticia, ¿no es cierto? Y por lo tanto merecieron indulto porque la sociedad quiere un cambio y estos jóvenes, digamos, gracias a ellos hay un debate de una nueva constitución, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, estas personas son, podríamos llamarle justicieros sociales, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Y está la otra visión que dice, no, estas personas rompieron propiedad pública, rompieron bancos, algunos se les encontró hasta drogas, armas, y se han juzgado como cualquier ciudadano. No hay que darle indulto, todos son iguales ante la ley. ¿Ok? ¿Conocen ese caso, no es cierto o no? Bien. ¿Ustedes le darían el indulto o no? ¿Qué opinan? Ustedes dicen, sí, porque en realidad, gracias a ellos, hay una nueva constitución y en realidad sus manifestaciones eran en función de una sociedad injusta, ¿no es cierto? Por lo tanto, están ejerciendo el legítimo derecho de ir en contra de un gobierno o una sociedad tiránica. O no, porque en realidad todos somos iguales ante la ley. Joaquín, tú levantaste la mano. Eso dijo recién del legítimo derecho, no lo entendí mucho, pero yo creo que iría a favor de lo de que se mantenga ¿cómo decirlo? Como lo dijo, se evalúa a todos los ciudadanos de igual manera. Pero lo que sí
evaluaría si está bien fue las razones por las cuales se metieron presos. Ya, ok, tú estás a favor de una línea, ¿no es cierto? Entonces todos son iguales ante la ley. Claro, lo que pasa es que cuando yo decía legítimo derecho, ¿a qué me refiero? De que uno de los argumentos para decir que hay que indultarlo es decir que ante un gobierno, una sociedad tiránica, toda persona tiene derecho a rebelarse. Eso está consagrado hasta creo que, no sé si la Declaración de Derechos Humanos o en algún lado, pero está consagrado como el derecho a la legítima defensa. Y si tú tienes una sociedad tiránica, injusta, eh, tú, el acto de rebeldía es un derecho. ¿Okay? Por ejemplo, si tú tienes un gobierno dictatorial, ¿no es cierto? Tú tienes el derecho a destruir la propiedad del gobierno, que es un gobierno tiránico, para derrocarlo. ¿Okay? Esa es una visión. Yo no digo que la comparto, esa es una visión. ¿Ya? El tema es complicado, es muy complicado. Si no estoy diciendo que lo vamos a dejar aquí, es muy complicado. Pero el hecho es que ese es un tema muy candente hoy en día y está en discusión. De hecho, si ustedes se fijan, los candidatos presidenciales, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Generalmente los candidatos de izquierda están a favor del indulto y los candidatos de derecha están a favor de que se continúe el juicio tal cual como está. ¿Ya? Y aquí, claro, como dice Scarlett, pero hay ciudadanos que salen a luchar por algo injusto, entonces están en su derecho. Entonces entiendo que Scarlett está por la vía de desindultarlos, dime si te interpreto bien. Pero mire, les voy a mostrar ahora, este es el mismo debate que está en España. No para el caso del estallido social, otro estallido que tuvieron ellos, ¿no es cierto? Te lo muestro, con eso terminamos. Segundo. La cuenta. Déjenme ubicar el tiempo porque esto parte al minuto 10:29. ¿Ya? Ya. Lo voy a proyectar y con eso termino. ¿Ven ahí en YouTube? Se ve. Sí. Ya, está con audito. Y aquí va a empezar en 2 segundos más. ¿Qué es lo que debería hacer un gobernante con responsabilidad de Estado? Decir, yo no puedo consentir que a gente que es considerada héroes por haber defendido la democracia frente a una administración corrupta, que eso tú lo reconocías, puedan ser juzgados y condenados en un tribunal. Y si es así, el gobierno tiene que utilizar la prerrogativa del indulto para que a esos jóvenes no les pase nada. Y las entidades financieras, y acabo ya con esto, y las entidades financieras, aunque hayan sido víctimas de un ataque contra sus lunas con una piedra, cuando ellos han sido responsables del desahucio de familias, tienen que tener la responsabilidad de Estado para decir no se puede presentar cargos contra nadie. Eso es la responsabilidad de Estado. ¿Entendieron el argumento? Está clarísimo, ¿no es cierto? Claramente Pablo Iglesias está a favor del indulto. ¿Ok? Pareciera que está hablando en la Chile, pero no, está en España. Fíjense lo que responde la otra persona, fíjense. Metido con las protestas pacíficas de la gente de Burgos. Ahí sí que tiene mi apoyo. Pero yo a estos chicos, con el pasaporte, no les voy a llevar héroes nunca. Porque no son héroes, son lo más abyecto del sistema. Matiz de 5 segundos. En tu periódico habéis llamado héroes a los jóvenes que con pasamontañas peleaban con la policía en Ucrania. En tu periódico. ¿Qué pasa? Que cuando son ucranianos son héroes por la libertad, pero si son ciudadanos de Burgos, españoles, entonces son terroristas. Un poco de coherencia, Jaime. ¿Y quién cómo lo ataca? Ese ataque fue magistral. En el fondo le sacó en cara que él había defendido contextos exactamente iguales en otros países. ¿Ok? Es como que, por ejemplo, las personas en Chile que estén en contra del indulto, ¿no es cierto? Luego hayan salido defendiendo antes el indulto a los ciudadanos venezolanos que se manifestaron contra el gobierno de Maduro, supongamos. Entonces, en el fondo, lo que le ataca a Iglesia es su coherencia. ¿Tú defiendes el derecho a irte contra un gobierno tiránico? Entonces siempre, no solo en los países que te gusta a ti, digamos, que era Ucrania, porque en Ucrania pasó lo mismo, pero ahí se rebelaron contra un gobierno de izquierda. ¿Ok? En cambio, en España pasó una cosa muy parecida a la que está pasando en Chile, que se rebelaron en el marco de un gobierno de derecha.
Entonces, si a ustedes les gusta indultar a las personas que se rebelan contra un gobierno, tiene que ser en todo contexto, no solamente cuando los gobiernos son contrarios a tu línea política. ¿Se fijan cómo Pablo Iglesias lleva, en el fondo, le ataca la credibilidad de las premisas que defiende, en el fondo? En el fondo le dice, tú no estás defendiendo premisas generales, tú estás literalmente defendiendo lo que te conviene. ¿Bien? Dice Joaquín, es impresionante como, estoy de acuerdo contigo, Joaquín, o sea, las personas que debaten bien, además que son muy hábiles en detectar las premisas del rival, manejan mucha información para atacar las premisas o atacar las consecuencias. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo tengo la habilidad, cuál ojo de águila, de detectar las premisas y en qué momento lanzo mi arsenal de argumentos con datos? Ese es como un arte, ya, yo no me considero bueno para eso, honestamente, no me considero bueno para eso. Revisar un debate lo entiendo, pero si ustedes me dicen, yo soy Pablo Iglesias, de entiendo, ni de cerca, ni de cerca. ¿Estamos? Vamos a continuar la próxima sesión analizando más ejemplos de este tipo y incluyendo algunas otras pistas de cómo llevar a cabo un debate, ¿ya? Dentro de lo que es éticamente permisible. ¿Ya? Eso. Nos vemos en la próxima sesión y por favor revisen debates. Si ustedes quieren traer algún debate a colación para presentarlo, lo analizamos y lo vemos. Son entretenidos ver debates, no sé qué les parece a ustedes. Eso. Nos vemos la próxima sesión. Estamos en la hora. Muchas gracias. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao.